Con una maestra, una docente especializada en educación primaria, Mabel Sara Cuti. Ella es de San Ignacio, de Misiones, vive actualmente en Lanús, estudió en la Universidad Nacional 3 de Febrero, trabajó en la Escuela Madre Teresa en Quilmes, está casada con Jorge Miño y tiene 3 hijos, Esteban, Gonzalo e Irupé. Desde 2010 empezó a enseñar ajedrez en el aula, esto es el ajedrez educativo, lo que decimos nosotros, ¿no? Incluir el ajedrez con las materias, y luego a pedido de gente allegada lo trasladó a un club de barrio, a Nuevo Progreso, donde promueve el ajedrez social e inclusivo. Su trabajo de 10 años está volcado en sus 2 obras, Jaque Mate 1 y Jaque Mate 2. Mabel Sara Cuti, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, estoy con Andrés Prestileo, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches a los oyentes también. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que estoy muy contenta. Y elegimos el día, hoy descanso, hoy no te tocó trabajar, sí, ¿no? Genial. ¿Por qué no te presentás como docente, con tu formación, especialización, dónde trabajaste? ¿Nos podés contar? Sí, como vos algo adelantaste, yo terminé mis estudios secundarios en la provincia de Misiones y bueno, en busca de mejorar un poquito la calidad de vida o el futuro, me vine para Buenos Aires. Aquí estudié la carrera docente, me recibí con el título maestra especializada en educación primaria, lo cual ejerzo hasta el momento. Uh-huh. Además, en el año 2000 hice la carrera de maestra para adolescentes y adultos. Ajá. Lo que nunca ejercí, sí. Porque la verdad que la educación primaria me atrapó, sí. Pero las materias que tuve, que fueron muchas materias de psicología en esa carrera, me ayudaron mucho para complementar, digamos, mi trabajo con los niños. ¿Y actualmente dónde estás trabajando? Sigo trabajando en el mismo colegio, sí. El Colegio Madre Teresa, en Quilmes, sí. Van 30 años, Carlos, 30 años en el mismo colegio. Siendo madre de 3 hijos, no te voy a preguntar cómo llegó el amor a tu vida, pero me gustaría saber cómo llegó el ajedrez a tu vida. Uy, el ajedrez llegó justo de la mano del papá de mi hija, de Jorge. Sí. Yo la verdad que no sabía nada de ajedrez, y bueno, ya van casi 13 años que conozco el ajedrez, bueno, por parte de Jorge, que juega desde hace muy chiquito. Y bueno, él fue enseñándome y esto surgió en realidad, la verdad que de una manera muy inocente, pero viví un par de años muy, muy difíciles en la escuela, o sea, en cuanto a... me ponía mal ver que los niños prácticamente no sabían jugar. Uh-huh. El tema de la convivencia, el juego era corridas, patadas, las conversaciones eran a los gritos. Entonces, cuando nació mi hija, que también me tenía muy sensible este tema de la maternidad, la verdad que ese año tenía ganas de dejar la escuela. Digo, me dolía mucho ver que los niños muy chiquitos no tenían ese momento de que el juego sea algo compartir con el otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, entonces fue Jorge el que me dice, ¿por qué no probás con el ajedrez? Sí. Que el ajedrez calma. Claro. Entonces, bueno, fue así como me fui un poco empapando en lo que es el ajedrez, aprendiendo un poquito con él. La verdad que todo lo que sé me lo enseñó él. Y a medida que me iba enseñando, es como que ya en mi mente, uno con tantos años de docencia, tenés el diseño curricular, está dentro, parece, de tu cabeza. Sí. Y fui viendo de que había muchas posibilidades de aplicarlo en el aula sin muchos, digamos, contratiempos. Claro.
Ahora te iba a preguntar justamente por eso, pero agrego a tu respuesta Sí. que en San Luis, contaba una vez que estuvo acá en el estudio el gobernador Alberto Rodríguez Sá, y también después lo confirmaba Claudia Mura, Sí. en las escuelas que también tenían problemas de violencia escolar, había resultado un método extraño. Colocaron en el centro del patio un par de juegos de ajedrez, y los chicos cuando salían al patio, en vez de salir a correr o distintos juegos, preferían irse todos a la mesa a jugar al ajedrez, y que también había notado eso. ¿Y vos qué asociaciones encontraste entre el ajedrez y otras materias? ¿Cómo hiciste para vincularlos? ¿Qué ejemplos nos podés dar? Mira, es riquísimo lo que trae el ajedrez, tiene una riqueza que muchos no se pueden imaginar en cuanto a todo lo que podés vincular con las distintas materias del diseño curricular. No fue muy difícil para mí relacionarlo, pero sí muy necesario, o sea, sí, para dar ajedrez en la escuela, en una escuela que no tiene ajedrez, no hay talleres de ajedrez, no hay una hora de ajedrez, nada. Yo tenía que llevar el ajedrez al aula. Sí. Fue un desafío, gracias a Dios, digamos, siempre me dejaron hacer, claro, en la escuela, pero nunca como ajedrez, sino que yo presenté a través en un primer momento fue un proyecto de juegos, claro, juegos de antes y juegos de ahora. Sí. Y bueno, en ese trabajo, que era un proyecto anual, íbamos viendo que el ajedrez es un juego de todos los tiempos. Claro. Se le presentó a los chicos distintos tipos de juego de mesas, sí, que ellos también podían después sacar al patio para tener unos recreos tranquilos, jugar compartiendo con el otro, claro, y bueno, también crear esos hábitos que requieren de juntar el juego, guardarlo donde va, que no falte una ficha, sí, bueno, todo eso. Entonces trabajé a través de un primer proyecto que fue el proyecto de juegos en general, y me fui dando cuenta a medida que aprendía que el ajedrez tenía un sinnúmero de temas que se podía trabajar con todas las materias. Por ejemplo, los primeros años lo hice en primer grado, segundo, tercero. Sí. Por ejemplo, cada pieza de ajedrez tiene un valor. Claro. Entonces, trabajar la parte de numeración con esos valores, muy sumar bien el valor de las piezas, calcular si pierdo 3 peones, cuánto me quedan, sí, hacer una sucesión numérica a través del valor de las piezas, prácticas del lenguaje, trabajar con el abecedario también según el nombre de las piezas, empezar, claro, por ahí, en vez de presentar la A de árbol, presentar la A de alfil, claro, ir viendo por ese lado, escribir oraciones sobre el movimiento del alfil, pasábamos al pizarrón, lo escribíamos entre todos, dibujábamos, ya le iba mostrando en mi tablero mural, bueno, cómo es que se mueve el alfil, dónde se ubica. Uh-huh. De repente en ciencias sociales trabajábamos el valor de la cooperación y hablábamos de la familia, cómo es que en la familia cada integrante del hogar colabora con los quehaceres domésticos. Uh-huh. Y después presentar una posición en el tablero donde vamos desarrollando las piezas y de repente decir que no voy a mover 2 veces una misma pieza porque si ya moví E4, ahora tengo que mover otra pieza que acompañe o que proteja a E4, claro, en caso de que sufra algún ataque, que esté acompañado, ¿no? Y una consulta, ¿cómo reaccionaron los chicos y los papás de tus alumnos frente a este programa o este método de enseñanza, digamos, inédito que vos empleaste? Bueno, al comienzo tenían una problemática que era que no tenía juegos de ajedrez siquiera. Sí. Entonces, bueno,
fue muy teórico a través de las materias, como que ni se daban cuenta que estaban aprendiendo sobre el ajedrez en sí, sino que estaban viendo una actividad cualquiera de cualquier área del aprendizaje, ¿no? Sí. Y después, un día hicimos una jornada con los papás. Sí. Y en esta jornada con los papás resolvimos el tema de los tableros, porque los hicimos, también era un trabajo así solidario, de integración, de socialización entre la familia, la escuela. Entonces aproveché y llevé los moldes de las piezas de ajedrez y construimos nuestros tableros y nuestras piezas de cartón y cartulina. Sí. Entonces a partir de ahí es como que tomó otro color, porque imagínense que cualquier niño le encanta jugar, cualquier juego que sea, ¿sí? Entonces ya el otro día venían a la escuela porque ya iban a poder jugar al ajedrez. Es como que los niños, en eso noté un cambio en el sentido de que ya venían mejor predispuestos para el aprendizaje. Y ahí quería preguntarte, justamente, no hay un método científico que avale el estudio, porque se hace por años esto y con muchos, un alto número de pruebas, pero ¿notaste algún cambio, algún progreso, algún avance en los chicos que empezaron con esto en primero o segundo grado? Porque hoy esos chicos quizás ya terminaron el secundario. Sí, están terminando el secundario. Sí. Bueno, justo como usted dice, Carlos, yo creo que para tener digamos una respuesta necesitaría estar 5 años o 3 años con el mismo grupo. Sí. Y la maestra de educación primaria está 1 año con ese grupo. Al año siguiente pasan con otra maestra. Ya no es que tenemos porque para decirle algo científico en cuanto si usted se refiere a las áreas curriculares, o sea que hayan mejorado en su desempeño en las calificaciones, por ejemplo, me costaría o no me atrevería a decirlo porque necesitaría estar 2 o 3 o 4 años con el mismo grupo para poder avalar eso. Pero sí, yo noté, y eso pongo la firma, de que en cuanto a, digamos, a lo emocional, a los vínculos, cómo se afianzan los vínculos, esto de tener ese primer impulso que nos lleva a todo a veces a cometer errores, ¿no es cierto? Creo que sí se puede hablar desde la escuela de que el niño ya va a pensar un poquito más a la hora de hacer, o va a ser un poco más crítico en cuanto a la toma de decisiones. Eso, yo en eso noté que busca más opciones, o a lo mejor dicen, no señor, porque yo lo voy a hacer de esta otra manera. Claro. Y también lo que noto de los nenes más chiquitos es que cómo mejoran su, digamos, su nivel cultural, o cambian su vocabulario, su manera de expresarse. Todo esto, digamos, con una práctica sostenida, de que si todos los días lo tienen a través de, o a lo mejor no todos los días, pero tienen una práctica sostenida a través de las distintas áreas, y después de repente un día llegan al aula y se encuentran con la sorpresa de que están los tableros armados. Entonces, eso les crea a los chicos una emoción, unas ganas de venir a la escuela, y ya esa autoestima que va cambiando y va mejorando ayuda un montón en el aprendizaje. Sara, te escuchaba, vos decías que necesitabas 4 años por lo menos para tener un ensayo y poder después dar un resultado a la prueba de este ejercicio con los chicos. Nosotros necesitaríamos 4 programas para charlar con vos de un montón de cosas que nos quedan. La última, pues me queda 1 minuto, en verdad, estamos con otras cosas que tenemos que dar.
Con relación a los libros que me parecieron fantásticos y te agradezco nuevamente que me hayas enviado este material, ¿con qué se va a encontrar el docente que tenga en sus manos Jaque Mate 1 y Jaque Mate 2? Aprendemos a pensar jugando. Más o menos me lo podés resumir, ¿qué le estás dando al docente que tenga estos libros? Sí, el Jaque Mate 1 son los años que trabajé en el primer ciclo de la educación primaria. O sea, el docente que quiera trabajar utilizando el ajedrez como una herramienta pedagógica va a encontrar en los libros, en una primer parte va a encontrar todos los contenidos curriculares directamente sacados del diseño, que está actualizado incluso, y después va a encontrar una serie de proyectos anuales que yo ya los realicé en la escuela. Sí. Son distintos proyectos, o sea, cómo encaré yo para trabajar el ajedrez a través de distintos proyectos que no hablan de ajedrez, en realidad, pero está trabajado ahí el ajedrez. Entonces, en una primer parte van a tener todos los contenidos áulicos, después van a tener desarrollados los proyectos y después tienen todas las actividades en todas las áreas, incluyendo educación física, ciencias naturales, música, hay unas actividades divinas porque aparte hay tantas canciones que nos dan para trabajar un montón. Ahí está nuestro amigo Alejandro Oliva con su grupo Tocada Movida. Sí. Sara, la verdad que bueno, queremos agradecerte el tiempo, todo esto que nos contás y como nos comprometimos, ahora una vez que tengamos un poco más libre el tema de la pandemia, que nos permita poder traer invitados acá al estudio, de que vengas un viernes y nos cuentes durante toda la hora del programa todo este trabajo, ¿te parece? Encantada, sí, les agradezco mucho, sí. Bueno, te mando un cariño muy grande para vos y para tu familia y seguramente vamos a estar comunicados en breve contigo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el espacio y nos estamos hablando entonces. Bueno, muchísimas gracias. Pasó la docente Mabel Sara Cuti aquí por frente al tablero, autora, docente y también escritora de Jaque Mate 1 y Jaque Mate 2, Aprendemos a pensar jugando.